La Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita se complace en invitarles con amor a participar de las orientaciones virtuales dirigidas a padres y madres del Consejero Internacional en el marco del programa Inspirarte. Les esperamos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Joana Martínez Urrutia y en esta noche les damos la bienvenida a este espacio. Tenemos como exponente principal a Sara Rojas. Ella es psicóloga con especialización en neuropsicología infantil, con una larga trayectoria en proyectos con adolescentes. Les damos a todos ustedes la bienvenida y a este espacio de crecimiento personal que con mucho amor ha preparado la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Iglesia Congregación Mita. Deseamos compartir con ustedes información que sea de gran aprendizaje y que les permita cada día mejorar en ese manejo de situaciones que pueden estar ustedes presentando aún con sus jóvenes que están en esta etapa de crecimiento y paso a la adolescencia. Para facilitar el desarrollo de esta actividad y una mayor concentración tanto para ustedes como para nosotros, sus micrófonos y cámaras estarán apagados. El chat estará habilitado para que puedan realizar sus preguntas y al final elegiremos algunas de manera aleatoria porque el tiempo apremia. Entonces, sin más preámbulo, en esta tarde nuestra conferencia lleva como título Adolescencia, desafíos en el acompañamiento, cuidado y crianza. Les vamos a hablar de la adolescencia, los cambios físicos, los cambios emocionales, los comportamientos típicos de nuestros adolescentes, nuestros comportamientos atípicos y riesgosos, y también les vamos a hablar de la transformación del rol parental. Por último, ¿cómo podríamos nosotros como padres acompañar a nuestros adolescentes? Para continuar, les dejaré entonces con Sara Rojas, psicóloga y neuropsicóloga en la Oficina de Orientación. Buenas noches, Joana, muchas gracias por esa presentación. Es de verdad muy bonito, muy significativo para mí poder acompañarles hoy nuevamente. Creo que es una deuda que teníamos con ustedes. Hemos hablado bastante sobre los niños desde primera infancia hasta cerca de los 10, 11 años, pero esta es una deuda que teníamos, poder hablar de la preadolescencia y la adolescencia. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, está definida por la edad, ¿sí? Está definida como ese periodo de crecimiento entre los más o menos 10 a 19 años. No obstante, el día de hoy vamos a lograr identificar que hay muchos otros comportamientos que están asociados allí y que no necesariamente la edad es el referente, ¿sí? Puede ser que algunos adolescentes inicien esta etapa cerca de los 11, 12 años, otros empiezan más temprano. Suele pasar que en las niñas cerca de los 8, 9 años muchas veces empiezan a presentar signos de que ya están entrando en la adolescencia. La adolescencia está dividida en tres etapas, ¿listo? Entonces, la primera etapa es la adolescencia temprana, que está muy relacionado con los cambios físicos, con el crecimiento rápido. Entonces, hoy se acuestan siendo talla 32 en el zapato y mañana se levantan talla 34, van creciendo así de manera abrupta. Generan mucha más curiosidad por la sexualidad, dado que hay unos cambios a nivel de los genitales que son importantes, ¿no? Se acrecientan, por ejemplo, los testículos en los niños, empiezan a desarrollarse las glándulas mamarias o los senos en las niñas, ampliarse las caderas, y eso va generando también una curiosidad alrededor de esto que me está pasando en el cuerpo y estas
este crecimiento de ciertas zonas en mi cuerpo que tiene que ver conmigo y con cómo me siento y con cómo me veo, ¿no? Entonces hay una curiosidad por la sexualidad. Y alrededor de esto sí que se presentan algunas dificultades cuando los niños no tienen una relación completamente fortalecida en términos de la comunicación con sus padres, ¿no? Entonces se tejen muchos imaginarios en los niños acerca de la sexualidad, pero no los cuentan. Y eso se presta para que el niño entonces busque información acerca de esos cambios que está teniendo y de lo que va sintiendo, pues busca información en otra parte porque no tiene la confianza para contarlo. Particularmente los niños empiezan a desarrollar su identidad de género y sí que resulta bastante duro para los niños que tienen una identidad diversa. A esta edad, en la adolescencia temprana, 10 a 14 años, además las ideas de los adolescentes son muy concretas y hasta extremistas, ¿no? Entonces las cosas son o extremadamente buenas o son terriblemente malas. No hay puntos medios para ellos, son los extremos totales. Y con eso además vienen las sensaciones y las emociones que están asociadas. Entonces, si son excesivamente buenas, están supremamente eufóricos, pero si son terriblemente malas, entonces están deprimidos y están un poco asociados a los cambios emocionales, ¿no? También presentan más necesidad de privacidad. Entonces, los que entran en la adolescencia empiezan a manifestar cosas como quiero pasar tiempo solo, voy a estar solo en mi cuarto, tienen amigos que uno no conoce muy bien, porque quieren privacidad. La segunda etapa es la que va más o menos entre los 14 a los 17 años. Allí digamos que ya están un poco más consolidados los cambios físicos, el vello púbico, el crecimiento, ya está un poco más consolidado y empiezan a presentar un interés por las relaciones interpersonales y por el sexo opuesto. Entonces empiezan a presentar interés por las relaciones de pareja. Discuten además con mayor frecuencia con los padres y es porque bueno, eso tiene su razón de ser en términos de cómo se va desarrollando su cerebro también en la adolescencia media. Con esto quisiera hacer una aclaración y es que el cerebro del ser humano no está completamente desarrollado sino hasta cerca de los 21 o 22 años. Sí, imagínense, no está desarrollado sino hasta ya completamente desarrollado. ¿Eso qué significa? Pues que los jóvenes entre 14 y 17 años están todavía en una etapa de maduración de su cerebro. Y con eso, pues todas las cosas que vienen. Entre los 14 y los 17 hay digamos que hay una presencia de mayor capacidad de argumentación. Entonces ya este no es el niño al que yo le decía, no puedes ir, y lloraba y se enojaba, pero no pasaba más. No, este es una persona a la que yo le debo argumentar, porque él tiene la capacidad argumentativa para decir, para justificar y para preguntar. Entonces suele pasar que eso es interpretado por muchos padres, esa necesidad del niño por argumentar es interpretado por muchos como un desafío a la autoridad. Entonces se presentan más conflictos a esta edad y su pensamiento, su tipo de pensamiento es un poco más... es más elaborado, es decir, no es tan concreto como el de la adolescencia temprana, que les decía, es como en los extremos, o todo muy bien o todo muy mal. No, es un poco más elaborado, pero sigue siendo muy impulsivo. Entonces es tan elaborado como el de un adulto, pero tiene poca gestión de emociones. Muy aferrado todavía a lo que es la niñez, ¿no? Entonces suele pasarles, por ejemplo, que ellos dicen, ante dilemas morales, ellos dicen cosas como,
ok, me está yendo muy bien en matemáticas y yo como que mejor no voy a estudiar para el examen de mañana porque pues a mí me va bien y más bien me pongo a ver una película. Entonces, toman a veces malas decisiones. O dicen, bueno, no, pues si la marihuana ya es legal en el país, pues no debe ser como tan mala, ¿cierto? Piensan ese tipo de cosas. En la adolescencia tardía, el pensamiento cambia un poco más. La adolescencia tardía se da entre los 18 y los 21 años, incluso más, ¿sí? Pero suele pasar que el cambio allí más importante es que ya todo el desarrollo físico se ha dado, es decir, ya casi que entre los 21 y los 22 años lo que usted creció, eso fue lo que creció, ya no más. Y hay un mayor control de impulsos. Los que todavía están esperando a los 30 años crecer unos centímetros más, lamento decirles que a los 21, 22 paramos de crecer, a menos que usted entre en un tratamiento, ¿cierto? Pero ya allí paramos de crecer y lo que viene pasando un poco es que se complejiza el pensamiento. Entonces, este ya no es el adolescente que decía, yo no voy a estudiar porque a mí me va muy bien en matemáticas. No, este es el adolescente que dice, esta carrera que escogí o este técnico que estoy estudiando o esto que estoy haciendo es importante y pues chévere la película, pero necesito estudiar. Toma decisiones un poco más conscientes. Este es el adolescente que dice, ok, sí, la marihuana está legalizada, pero pues, no quisiera como experimentar con eso qué efectos va a tener en mi cuerpo y en mi salud mental y en mis relaciones, entonces mejor no, toma mejores decisiones. Bien, entonces para ir resumiendo, hay una cantidad de cambios físicos con respecto al crecimiento, al cambio de los órganos genitales internos y externos, al cuerpo en general. En los varones específicamente el cambio de la voz es muy notorio, el cambio en el tono de la voz, incluso la temperatura corporal, eso no se los había mencionado, y es que pues claramente por eso los adolescentes empiezan a usar desodorante, por ejemplo, porque el cambio en la temperatura del cuerpo pues es grande, ¿sí? Entonces los niños empiezan a sudorar mucho más. Y con respecto a los cambios psicológicos podríamos resumir lo siguiente. Hay poca tolerancia a la frustración, es decir, quieren las cosas y las quieren ya. Eso suele pasar mucho en la adolescencia. Suelen ser impulsivos, entonces tienen reacciones rápidas que son un poco inesperadas, incluso desmedidas, es decir, exageradas ante una situación. Se alejan un poco del sistema familiar y esa es una tendencia completamente normal. Prefieren espacios en solitario porque es la oportunidad, a esta edad empiezan a descubrirse, a saber quiénes son y a comprender que además son seres completamente diferentes a sus padres, no tienen que ser exactos a sus padres. Entonces se alejan un poco del sistema familiar para reconocerse, para entender un poco quiénes son, qué les gusta, qué esperan de la vida, cómo se proyectan. En términos del sueño, duermen bastante y eso tiene que ver con el crecimiento, entonces están un poquito más aperezados porque pues, el sueño contribuye también al crecimiento. Y enfrentan un desafío importante y es que tienen una autoestima frágil. Los cambios corporales les generan mucha inseguridad y a eso pues se suma, digamos que la presión del grupo, ¿no? La necesidad de pertenecer a un grupo. Ya no estoy tan cerca de mi sistema familiar, quisiera como empezar a explorar otras posibilidades de ser en este mundo, de reconocerme en este mundo, y entonces amplío el círculo de amigos y quiero pertenecer a ese otro grupo que es diferente. En la búsqueda de esa necesidad de pertenecer, pues el grupo presiona mucho y a veces toman muy buenas decisiones, como decir, nos vamos todas las 5 amigas para el gimnasio y vamos a adquirir unos hábitos saludables, y esa es una decisión muy chévere. O
ceden ante presiones de grupo como, ay, es tan bobo, siempre le hace caso a su papá y a su mamá, es que ellos lo quieren presionar, es que no sé qué, escápese de la casa, escápese y nos volamos y nos vamos de rumba. Y ceden a la presión de grupo. Eso es porque tienen una autoestima frágil en este momento, es completamente normal. Según el género, ay, me pasé. Voy a intentar quitar esto de aquí para que no les interrumpa ahí en los títulos. Entonces, hay estudios que dicen, según el género, hay unos comportamientos que se presentan más que otros. Los varones suelen ser un poco más irritables. Sin embargo, las niñas suelen ser más rebeldes. Es decir, los varones suelen ser contestatarios, irritables, imponerse ante la norma, pero finalmente, aunque se quejen, terminan siendo las niñas quienes menos caso hacen, según los estudios. Suele pasar que las mujeres, bueno, en estos estudios fueron los resultados, las mujeres tienen mayores niveles en el consumo de alcohol, empiezan a probar cosas diferentes. Allí tenemos que estar atentos. Suelen retener más información las mujeres que los hombres, es decir, permanecen más calladas, cuentan menos cosas acerca de lo que les está pasando y presentan además más dificultades escolares por todos los cambios que se sobrevienen. No todos los adolescentes presentan todos los comportamientos que he mencionado. Es decir, ustedes estarán pensando allá, ay no, pero mi hija no es, pues ella me cuenta todas las cosas. Con seguridad en su caso pasa, ¿cierto? No todos los adolescentes presentan todos los comportamientos que les he mencionado. Lo que sí presenta la mayoría, por ejemplo, según esta gráfica, es cambios en la apariencia. Eso es inevitable, están creciendo. Entonces cambian mucho físicamente. Otro de los comportamientos más comunes es el aumento en la capacidad de argumentación. Recuerden que les hablaba sobre la maduración del cerebro y cómo a estas edades empiezan a consolidar otras redes neuronales que tienen que ver con la capacidad de comunicación de los seres humanos. Y en ese sentido, entonces, hacen elaboraciones y argumentaciones justificadas y más sustentadas. Por eso es mucho más difícil que acepten la norma porque, como decimos comúnmente, ya no tragan entero. Y otro signo de la adolescencia que es muy común son los altibajos emocionales. Eso que les contaba un poco, que un segundo está lloroso, pero al siguiente minuto está completamente feliz y al otro minuto está furioso contigo y así sucesivamente. ¿Cuáles son los desafíos personales que ellos enfrentan? Y he hecho un poco este recorrido para intentar entender el proceso de la adolescencia como un proceso normal por el que pasamos todos. Muchos dirán, los adolescentes tenemos todos en la cabeza que los adolescentes son rebeldes por naturaleza. No es que sean rebeldes por naturaleza, sino que enfrentan unos desafíos importantes. El primero es que tienen una autoestima baja, apenas están consolidando temas de su imagen corporal. Entonces, como en la relación con los otros, la imagen es fundamental, es normal que duden, que se sientan cohibidos porque mi cuerpo está cambiando, mi voz está cambiando, unas veces hasta me chilla un poco la voz, le pasa mucho a los varones, y les da pena. Y como quieren ser aceptados y reconocidos por su grupo de amigos, pues eso les genera mucha inseguridad. Otro desafío que enfrentan es el tema de identidad, eso de saber quién soy, cómo soy, separarme del control de mis padres y hacerme más independiente. Lo que viene, digamos que ligado a el tercer desafío, que es el tema de la presión de grupo, la influencia que ejercen los amigos en las decisiones que toman los jóvenes.
Y quise incluir un último desafío y es que creo que el uso adecuado de la tecnología está siendo un desafío para nuestros adolescentes hoy en día, porque nacen en un mundo que tiene un desarrollo tecnológico importante, es decir, no nacieron como nosotros que teníamos que moverle la perilla al televisor para cambiar el canal, muchos ni televisión tenían, no nacieron como nosotros con el teléfono fijo en la casa todo el tiempo, sino que nacieron viendo a sus padres con el celular, no tuvieron que escribir, aprender a escribir en máquina de escribir, sino que directo van a un computador. Entonces, digamos que allí hay un desafío porque la tecnología lo que nos brinda es suple una necesidad casi que de manera instantánea. Necesitamos información y de manera instantánea la encontramos a través de diferentes buscadores en Internet, como Google. Queremos hablar con alguien y de manera instantánea tomamos el teléfono, ya no es como el telegrama que se demoraba una semana, sino que tomamos el teléfono y hablamos con esa persona. Incluso tenemos la posibilidad de verlo por videollamada. Entonces, suple las necesidades de manera inmediata. Y eso lo que hace es que, pues eso es buenísimo porque nos mueve la vida de manera más rápida, pero también genera poca tolerancia a la frustración y pues los adolescentes ya de entrada tienen poca tolerancia como para que encima el uso de la tecnología les empiece a empeorar el tema y empiezan a tener dificultades con la gestión del tiempo, entonces pierden la noción del tiempo cuando están usando el celular o la tableta de manera muy continua y se le puede pasar el día entero y no lo siente. Incluso se les genera malestar. Entonces, cuando no tienen cerca la tecnología, y a eso le llamamos adicción. Entonces, ese fino límite entre el buen y el mal uso de la tecnología es un desafío que ellos se enfrentan en el que debemos acompañarlos. Todo lo que les he hablado en este momento son comportamientos normales de la adolescencia. Es decir, es normal que su niño se comporte de manera contestataria, es normal que su niña quiera permanecer más tiempo sola, es normal que se interese por otros niños, es normal que sienta curiosidad por los cambios en su cuerpo, cuando un comportamiento de un adolescente es anormal. Es anormal cuando evitan la actividad social, por ejemplo. Es decir, no quieren, les da pereza ir a la escuela, no quieren cómo volver, no tienen amigos, usted no le conoce amigos, no habla con nadie, no, preocúpese porque algo está pasando. ¿Y por qué decimos que algo está pasando? Pues porque es completamente natural que los adolescentes amplíen su círculo, lo necesitan para poder lograr, para poder iniciar esa búsqueda de su identidad. Entonces, si el niño no habla con absolutamente nadie, se siente cohibido ante otros, se aleja no solo del grupo familiar, sino también del grupo de amigos, allí pasa algo. Y es importante hablarlo. Un comportamiento anormal también tiene que ver con la tristeza y la ansiedad prolongada. Es decir, pueden sentir esta sensación de tristeza durante algunos días. Otro tema es que su niño o su niña de 14, 15 años lleve 2 semanas en el cuarto, no quiera salir, no se quiera bañar, no quiera comer. Allí tenemos signos de depresión y no son normales. Los comportamientos riesgosos, entonces, ojo con, pues es muy normal que los adolescentes no midan muy bien las consecuencias de sus actos, pero cuando son conductas completamente riesgosas, es decir, que ponen su vida en riesgo, pues allí nos preocupamos y decimos, eso no es normal. El consumo de sustancias psicoactivas no es normal. Y no es normal en este momento, ¿por qué? Hace 20 años yo podría decir, no, hasta de pronto es normal. Porque hace 20 años apenas estábamos conociendo qué era eso de las sustancias psicoactivas y conociendo un poco, pues como todo el despliegue
que había en el consumo y venta de sustancias psicoactivas y la gente apenas como familiarizándose en eso, qué efectos tenía en el cerebro y en el desarrollo de los niños. Entonces había una necesidad como por experimentar cosas nuevas. Hoy en día a los jóvenes todo el tiempo, los medios de comunicación, las escuelas, incluso nosotros mismos como padres les estamos hablando sobre el consumo de sustancias. ¿Por qué no tomamos, por qué no consumimos alcohol? ¿Por qué no fumamos? ¿Por qué no nos inyectamos cosas o comemos pepas o qué sé yo? Que son sustancias que alteran la capacidad mental, ¿sí? Todo el tiempo les estamos hablando de eso. Entonces, es un comportamiento riesgoso cuando con tanta información, aún así, toman la decisión de hacerlo. Con tanta información sobre las implicaciones que tiene el consumo de sustancias. Entonces, allí hay que estar atentos. Escapar de casa, tomar dinero sin permiso, coger la llave del carro del papá y llevárselo. Esos son comportamientos riesgosos. Y finalmente, las autolesiones. Las autolesiones se están haciendo cada vez más frecuentes entre los adolescentes. Esta necesidad de cortarse, chuzarse, lastimarse, quemarse, que es una respuesta, es como si el adolescente no tuviera control sobre ciertas situaciones y entonces ante esa frustración por no poder controlar ciertas cosas que son importantes para él, entonces se agreden. Allí hay que estar muy atentos porque de eso a la ideación suicida hay un paso. Ese es un motivo, por ejemplo, de remisión urgente por el sistema de urgencias, ¿sí? Es decir, tenemos que llamar de manera inmediata o tenemos que llevar de manera inmediata al niño al hospital porque allí está pasando algo grave. ¿Qué cambios necesitamos entonces hacer en nuestro estilo parental? Nos acostumbramos durante, digamos que esos primeros 10, 11 años de vida a que la crianza está muy orientada al cuidado, ¿sí? Entonces estamos pendientes de que al niño no le pase nada, de que el niño coma, de que el niño estudie, de que el niño se sienta bien y de enseñarle al niño todo lo que tiene que hacer. Pero resulta que a los 10, 11 años ya estos niños saben o intuyen muy bien qué deben hacer. Hay que cambiar entonces el estilo parental. No es lo mismo criar un niño de 2, 3 años que criar a un adolescente. Lo primero, y eso creo que aplica en todas las edades, es que cuando uno le promete a los hijos algo, tiene que cumplirlo. Porque recuerden que ellos están en una etapa en la que su capacidad de argumentación es mucho más grande y su capacidad de observación también. Entonces es muy fácil para ellos poder detectar cuando usted es incoherente con lo que está diciendo. No mantener una promesa es incoherente. Entonces, si piense muy bien qué le va a prometer. Si le va a prometer, te dejo salir de paseo con tus primos, piense muy bien si luego ante un mal comportamiento usted va a retirar eso que le dio, porque esa es una promesa que usted le dio. Entonces piense muy bien antes de prometerle algo. Lo segundo es que hay que darles privacidad. Entonces es importante que ellos tengan su tiempo a solas. No le parezca raro que ellos quieran pasar en su cuarto mediodía solos allá acostados leyendo o haciendo otras cosas. Perdón, es completamente natural y necesitan esa privacidad para conocerse, ¿sí? Para explorarse, para saber quiénes son ellos, para pensar. Regáleles independencia. Ahora voy a profundizar un poquito más en este punto porque regalar independencia es complejo, es uno de los cambios más complejos en el estilo parental. Seguimos creyendo que son niños, entonces les seguimos haciendo todas las cosas. Y a esta de estar en perfecta condición de empezar a asumir responsabilidades con respecto a la administración del hogar o con respecto a cosas que puede apoyar dentro de la casa. Hay que escuchar activamente. Esto en todas las edades es importante también, pero aquí es muy relevante.
Muchas veces ante un conflicto los padres nos tornamos reactivos, ¿sí? Entonces no queremos oír, sino que queremos poner la norma y ya. Hay que escuchar de manera activa, hay que parafrasear. Escuchar de manera activa es, no estoy con el celular en la mano mientras me estás hablando, sino que te estoy mirando a los ojos, estoy con una intención curiosa y muy genuina por entenderte, te hago preguntas para poder entender lo que estás intentando decir, incluso te parafraseo. Cuando termino la intervención te digo lo que tú quisiste decir fue algo como, para poder que el otro, que es nuestro hijo adolescente, nos diga, sí, papá, entendiste bien, o no, papá, entendiste mal lo que yo quise decir, y podamos corregir la versión. Lo siguiente es que a estas edades ustedes pueden perfectamente expresar su preocupación y es necesario, porque eso le dice al niño que usted se preocupa por él, que él es importante para usted. Suele pasar que a edades más tempranas los padres decimos, no, yo no le cuento al niño porque es que él se preocupa, porque él no va a saber manejar eso, porque exprésele su preocupación alrededor de las cosas que pasan en la casa, las decisiones que toma sobre él, cosas como no te voy a dejar ir al paseo con tus primos, por ejemplo, que ese ha sido el ejemplo que traemos. No te voy a dejar ir al paseo con tus primos porque van personas extrañas y yo no sé quiénes son. Yo no sé quiénes son esos otros muchachos que invitaron tus primos, no conozco a los papás, no sé qué van a hacer, no sé de dónde vienen, me preocupa lo que te puedan enseñar, lo que te puedan contar, lo que puedas vivir con ellos, ¿sí? El siguiente paso es permanecer conectado. Suele pasarnos con los adolescentes que decimos, no, pues hay que darles privacidad, entonces me alejo y no le pregunto las cosas típicas que siempre preguntaba, cómo te fue en la escuela, quiénes son tus amigos, qué es lo que te gusta hacer. Y a veces los adolescentes además se tornan tediosos o fastidiosos para contestar, entonces contestan como, ay mamá, qué pereza, usted que pregunta tanto. No importa si le contesta así. Eso le dice a ese adolescente que usted está pendiente de él. Por último, haláguelo. Recuerde que tiene una autoestima frágil. Entonces es importante poder halagarlo, poder reconocer que él tiene cosas buenas y no solo que es inteligente o que es bonito, sino que además es bondadoso, es generoso, es amable. Eso también es importante reconocerlo. Les dije que iba a ahondar un poquito más en el tema de la promoción de la independencia en el adolescente. Hay 3 cosas básicas para poder fomentar esa independencia. La primera es que con los adolescentes no imponemos normas, sino que llegamos a acuerdos. Los acuerdos son negociados. Entonces nos sentamos a decir cosas como, ok, de ahora en adelante quisiera que todos pudiéramos estar sentados a las 7 de la noche comiendo juntos en la mesa. Y el adolescente dirá algo como, ay, no, a mí me da pereza. Entonces, a lo mejor podrías mencionar, ok, ¿a qué horas te parece que sea bien? Lleguemos a un acuerdo. Y él te dice, no, pues 9 de la noche. Y tú le dices, no, a las 9 ya está tarde y tienes que madrugar a estudiar. ¿Qué tal si quedamos a las 8? ¿Sí? Entonces hacemos una negociación sobre los acuerdos. Eso en términos de los horarios, de qué actividades hacen en la casa, de, bueno, diferentes cosas. No pueden hacer de cuenta, bueno, soné muy mandona cuando les dije no pueden, pero sí, no deberían hacer de cuenta que es que no, pues ¿cómo no vas a ver que él no puede llegar tarde a la casa? ¿Cómo no vas a ver? No, pues claramente la intuición le dirá que no está muy bien llegar a las 11, 12 de la noche a la casa, ¿sí? Pero si usted no ha sido claro en la norma, él puede tomar eso como un permiso, ¿sí? Ahí hay un vacío, ahí hay un hueco en la norma para la que él es supremamente hábil para encontrar esos vacíos, esas incoherencias. Entonces, si no hay claridad, él dice, ah, no, pues a mí no me dijeron a qué horas, a mí las 11 no me parece tan tarde. Entonces hay que ser muy claros en las normas. Promuevan la autorreflexión, la devolución de preguntas, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué pasaría si?
para que ellos mismos vayan llegando a sus propias conclusiones. Eso genera independencia y les ayuda a llegar a los 20, 21 años tomando decisiones más conscientes. Y deleguen funciones y confíen. No es como yo lo mandé a tender la cama, pero a los 5 minutos voy y se la atiendo yo porque le quedó mal tendida. No, la atendió él como la pudo tender y en el camino aprenderá y él verá si se acuesta en ella arrugada o cómo se vaya a acostar, pero hay que confiar. No, yo lo mandé a lavar la ropa, pero él tiró en la lavadora la ropa revuelta y es que la ropa se le mancha. Es la ropa de él verá si se la pone manchada o no se la pone manchada. Eso es problema de él, si es cuidadoso o no es cuidadoso con su ropa, ¿sí? Deleguen funciones y confíen que ellos pueden plenamente hacerlo. Ante comportamientos disruptivos, yo les voy a dar 5 recomendaciones. Comportamientos disruptivos se salieron de la norma. Ya esto que está haciendo es anormal, ya esto que está haciendo nos pone como complejo el tema de la convivencia en el hogar, ¿sí? Entonces, 1, entiendan el desarrollo neurológico, entiendan que ese cerebro todavía está madurando. 2, y creo que es la más importante, sean un modelo. Los niños, mejor dicho, ni los niños ni los adolescentes aprenden porque usted tenga muy buen acervo y les pueda contar muy bien cómo se hacen las cosas. Los niños aprenden por observación, aprenden de usted. En ese sentido de ser muy cuidadoso con la coherencia. No le puedes decir a un niño, estás usando mucho el celular si te sientas a la mesa a comer con el celular y trabajas todo el día con el celular y lo tienes en la mano, por ejemplo. Eso es incoherente para él. Y para él es difícil entender un poco que ese es tu medio de trabajo, que lo tienes todo el tiempo en la mano, pues porque con él trabajas. Hay momentos para regularlo. Entonces hay que encontrar la coherencia para poder ser un modelo. El niño no aprende a respetar diciéndole respete. El niño aprende a respetar viéndolo usted respetar a los demás. Eso es muy desafiante, pero pues estamos en el camino y elegimos ser padres por algo. Hay que atender el comportamiento de manera inmediata, es decir, ante la llegada tarde de su hijo, no se haga el que no vio nada. Hoy llegó a las 8:30 de la noche y en sus acuerdos usted tenía las 8 y dijo, no, pues media horita, pues que no, pues yo no le voy a decir nada, porque qué pereza discutir con él, ay, no, qué jartera. Mañana llega a las 9, pasado mañana le llega a las 10, porque son expertos además en probar los límites, ¿sí? En ver hasta dónde pueden ir. En esa lucha por la independencia, pues ellos van dando pasitos entre las normas a ver hasta dónde pueden ir. Entonces, a la primer norma que no se haya cumplido, siéntese y le dice, no nos va a funcionar si lo vuelves a hacer, entonces revisemos qué podríamos hacer para que estemos todos de acuerdo y no vuelvas a llegar a las 8:30. Establezcan límites claros, conscientes, consistentes y claros, ¿sí? Conscientes y consistentes quiere decir que muchas veces los padres de familia nos dejamos sobrepasar por la emoción y tomamos decisiones que no son tan coherentes, ¿sí? Entonces decimos cosas como, te voy a castigar, como sé que te gusta tanto la academia o el taller de manualidades que estás haciendo, o te gusta tanto este deporte al que te estás dedicando, pero perdiste una materia en el colegio, entonces no te dejo volver a ir a deportes. Eso no es coherente, porque usted lo que hace cuando lo metió a deportes es favorecer otros procesos de aprendizaje, favorecer la disciplina. Y si usted considera que él perdió matemáticas porque es poco disciplinado, pues qué mejor que continúe con su deporte, ¿sí? Entonces, establezca normas claras, consistentes y coherentes. Consistentes y coherentes también tiene que ver con que si hoy se pone la norma, mañana es la misma norma y pasado mañana también es la misma. No nos la saltamos. Entonces, sean cuidadosos con
qué normas ponen para que después no tengan que arrepentirse, tengan que decir, ay, no, fui muy dura con él cuando le dije que no se iba de vacaciones con los tíos, fui muy dura con él, yo mejor lo dejo ir. No, usted ya puso la norma y la norma tiene que cumplir, no hay de otra. Finalmente intenten entender sus necesidades, entonces recordemos cuando éramos adolescentes y cuando muchos de nosotros no fuimos a lo mejor adolescentes muy dóciles, sino que dimos también cierto desafío a nuestros padres, ¿no? Entonces generemos empatía para entender un poco por lo que están pasando. Joanita. Gracias, Sarita. Esperamos a todos nuestros padres estén muy atentos, siguiendo estos consejos, que son de mucho, mucho beneficio, de mucho provecho. Contamos acá en la oficina, y no solo en la oficina, sé que también en sus hogares, muchas situaciones que luego están los padres, no sé qué hacer con mi adolescente, no sé qué hacer con mi hijo, se me está saliendo de las manos. Como ella nos contaba, estos últimos detalles que nos estaba dando son de mucha herramienta para que ustedes puedan seguir sosteniendo sus hogares, manteniendo tanto la armonía, pero el amor sobre todo en todo momento, ¿sí? Les decía, a continuación continuaremos con ese acompañamiento. El acompañamiento es un proceso de comunicación y de escucha donde se da voz y espacio al adolescente para que pueda transformar las dificultades y la adversidad en una oportunidad de crecimiento y de autoconocimiento. ¿Qué nos permite este acompañamiento? Acercarnos más a ese adolescente. ¿Por qué va a ser necesario que ustedes estén allí como padres continuamente pendiente de estos cambios que les habló Sarita? El acompañamiento a estos jóvenes les va a permitir a ellos que ellos se sientan aceptados y comprendidos, ¿sí? Les va a permitir que se posicionen ellos en el presente, generando esa confianza y permitiéndoles dibujar allá en su mente o aún en su realidad ese futuro de sentido y significado para su vida. El que ustedes como padres estén allí realizando ese acompañamiento va a permitir también que les va a ayudar a ellos a fortalecer y sanar en todo momento, quizás diríamos nosotros, aquellas situaciones que en un pasado no hayan sido tan buenas o tan satisfactorias para ellos. Les va a permitir también despertar y fortalecer su identidad personal, porque cuando un joven está acompañado, está siempre escuchado, él va a sentir que tiene alguien, tiene con quién hablar, tiene con quién reír, así sea llorar también, se va a sentir a gusto. El que los padres a veces pensamos que porque seamos los papás o porque está la mamá o ay, mi papá ya tiene un poco de años, no va a sentir o no va a hablar de la misma manera, y no. El deber de ustedes como padres siempre es estar allí, haciendo la tarea. Esto le va a permitir también promover a ese niño o a ese joven su desarrollo como persona, le va a permitir fortalecer su identidad, el que mañana usted no tenga que estar siempre saliendo detrás de su hijo, lo mandé para el colegio, pero tengo que ir allí a defenderlo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? No, sino que ya él, desde su acompañamiento, él va tomando herramientas para luego en un futuro él solito defenderse, no tener que, ay, espere, yo voy a llamar a mi mamá para saber qué voy a decir. No, él va creciendo en su propio aprendizaje. Le va a permitir, el que usted esté allí, le va a permitir también mejorar la resolución de conflictos. Y eso no quiere decir que usted lo va a acompañar en cada peleita que le llegue al niño, no, sino que él va, si usted está haciendo la tarea, ¿sí?, de escucharlo, de dirigirlo, él va a ir solito a encontrar sus propias batallas que él lleva adentro, ¿sí? Tengo este niño que me está haciendo, por ejemplo, bullying en el colegio, ¿qué le puedo decir? Si usted en su casa está pendiente de los cambios que tiene su hijo, usted le va a decir, mi amor, ¿qué te pasa? Puedes hacer esto, esto y esto. Cuando se le presente la situación, él ya va a saber cómo enfrentarse, ¿sí? Va a resolver sus propios problemas.
esto también le va a permitir a él trabajar los desórdenes más frecuentes que tiene en el seno de su hogar, ¿sí? Fortalece su autoestima, va a ser un joven a la vez más dinámico, más extrovertido, ¿sí? Más creativo. Siguiente diapositiva. Consejos para reconectar con tu hijo adolescente. Allí tenemos, ya casi ya nosotros finalizando, porque ya el tiempo es oro, tenemos unos consejos para nosotros reconectarnos con nuestros hijos y es como acompañar realmente. Dice el primero, intenta ver sus cualidades. ¿Por qué? Porque como padres a veces buscamos más como, no ha hecho esto, no hizo esto, le falta esto, ¿sí? Entonces no, es buscar más las cosas buenas que ellos tienen, resaltárselas cuando realmente la estén aplicando. Siempre cada uno de nosotros tenemos que tener un lado bueno, uno todo el tiempo no es que tenga todo malo, algo bueno debe tener ese adolescente y hay que resaltarle más lo bueno que tenga, resaltar sus cualidades, que esto lo has hecho muy bien, vas muy bien, ¿sí? No siempre usted va a estar con una pancarta, bravo, bravo, no, pero sí, de una manera distinta, usted le va a decir que le felicita, ¿sí? La siguiente dice, cambia tu punto de vista. Como padres, tenemos una visión muchas veces así ya, yo quiero esto para mi hijo y para allá queremos llevar a ese muchacho, ¿cierto? Entonces, nuestro hijo tiene, ya decía Sarita, una edad distinta, viene de unas etapas distintas, entonces él ve las situaciones o la vida desde otro foco. Entonces, muchas veces como padres nos enfocamos en que queremos que las cosas se digan o se hagan como queremos nosotros, ¿sí? Y no, muchas veces hay que tener en cuenta la opinión de él, cómo lo ve él, qué quisiste decir. Por eso Sarita les decía, volver como a preguntarle, si usted no entendió, redirige tu pregunta, ¿sí? La siguiente dice, habla bien de tu hijo. Eso ayuda también a conectarse mejor con los adolescentes. Usted dice, mi hijo se ha vuelto rebelde, él conmigo no quiere hacer nada, no me escucha, pero ¿qué pasa? Que a veces en ese grupito de amigas, ¿sí? De padres o de madres que se encontraron para tomarse un café, ¿cómo está tu hijo? No, Dios mío, yo no sé qué hacer con ese muchacho se porta muy mal, o sea, todo lo malo se lo contamos a esas amigas y puede ser que esas amigas también tienen hijos y se enteran y ellos todos se lo comunican, ¿cierto? Entonces su hijo se va sintiendo por acá el corazoncito apretado, es que mi mamá nomás dice lo malo mío, mi papá nomás me menciona, me señala, ¿sí? Entonces allí es donde nosotros también tenemos que cambiar esa parte, hablar bien de nuestro hijo. No quiere decir que cuando vengamos a una cita psicológica le vamos a decir a la psicóloga, ¿cómo está su hijo? Porque ella nos va a preguntar, ¿cómo está su hijo? Mi hijo es maravilloso, mi hijo es bello, mi hijo es lo más grande que Dios me dio, pero ¿por qué vino a una cita? Ahí sí tenemos que contarle realmente por qué razón estamos en esa cita, ¿sí? Pero fuera de ese campo, de ese ambiente, nosotros tenemos que hablar bien de las demás personas, ¿sí? Si tenemos algunas situaciones por mejorar, es mejor hasta decírselo más bien a ellos. Mi amor, me encanta como tú estás, tienes estas cualidades muy bellas, pero vamos a trabajar en estas, cómo yo las veo, cómo consideras tú que debes mejorar. ¿Bien? Seguimos. Recuerda tu adolescencia y ahí está, que cuando ya estamos nosotros, yo digo nosotros hablando de que son padres, sí, pero ya ustedes saben, yo no soy madre, sí, pero hablo así general. Cuando ya estamos nosotros grandes, queremos nomás como que este muchacho hizo, este muchacho no hace, este muchacho terrible, este niño, y no nos acordamos, ¿cierto? Que en un pasado la mamá también la correteaba porque no hacía los mandados, el papá también le pegaba porque contestaba, era contestón, la tía la dejaba afuera porque no lavaba la ropa, un ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí entramos padres, no nos vamos como que, de pisar como que los pies bien, ¿sí? Poner pies sobre la tierra. Ustedes también tuvieron un pasado, ¿cierto? Y también se portaban mal, de pronto de otra manera, pero también se portaban mal. Sus papás también les pegaron en algún momento, ¿cierto? También hicieron una travesura. Que en esta etapa sus niños van a portarse de pronto un poquito más, sí, hacen otras travesuras diferentes, pero también son travesuras, ¿cierto? También se portan mal a su manera, ¿bien? Entonces, cuando nos acordemos de nuestro hijo,
unamos por allá como que nosotros también tuvimos un pasado, ¿sí? Y dice la otra, dale tiempo. ¿Y a qué tiempo se refiere? Al tiempo de comprender, que a veces ellos todo no lo van a aprender a la misma vez, ¿sí? Cuando muchas veces se están equivocando, no lo corrigen así, rapidito, como suenan estos dedos, no, a veces se van a demorar un poquito más. Entonces hay que darle tiempo a veces a eso, ¿sí? Sin perder el punto que les decía Sarita. Si yo puse de todas maneras, mi hijo se está portando mal, pero yo puse un castigo, yo puse una norma, ¿sí? Entonces, aunque le voy a dar tiempo, entonces le dije, recoja la ropa de aquí a las 6 de la tarde. Pero como voy a darle tiempo, voy a conectar lo que Joana dijo, no. Ahí sí, norma es norma, ¿sí? Darle tiempo es como muchas veces ellos logren expresarse, logren hablar, logren decir lo que sienten, ¿sí? A eso hablamos de darle un tiempito. Quizás tenga la razón, entonces retomar eso. Pedir a veces una disculpa, ¿sí? Porque los papás de pronto, si nos ven en ese lado de que también nos estamos sensibilizando, ellos se van soltando, ¿sí? Los jóvenes ahorita, ¿para dónde pegan? ¿A quién le cuentan? A su amiguito, el que los escucha, el que les guarda el secreto. Eso debemos nosotros también como padres ser, irnos ganando su confianza, del contarle también mi experiencia. Tranquilo, mi hijo, yo también me porté mal un día por esto, ya es como que, ay, se me quitó ese susto que tenía de irle a decir a mi papá sí, que dañó una ventana ajena, que me porté mal, un ejemplo, ¿no? Y pues dice, mantén la calma. Esta calma, padres, es súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos muchas veces nuestra propia frustración o nuestro enojo y atacamos de pronto a ese hijo, ya sea a golpes, a gritos, de una manera pues descontrolada, ya ellos es más difícil ganarnos nuevamente ese aprecio, esa confianza, ese cariño. Ante todas las dificultades, debemos nosotros pensar, tratar. A veces uno sabe que no se logra así, pero sí tratar en la medida de lo posible de mantener la calma, de tomarnos un respiro, de dejar que el tiempito corra. A veces llegan situaciones con los jóvenes que uno quiere el mismo día resolverla. Y no, a veces toca dejar que pase la hora, pase el día siguiente, que ya pude como que calmarme y ahora sí volver y empezar. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? ¿Me puedes contar cómo tú te sentías? Mira cómo yo lo interpreto, ¿sí? Y por último dice, recuerda que él te quiere, ¿sí? O que te ama, ¿sí? A veces se nos olvida como padres que ante todas las dificultades uno podrá pensar, mi hijo a mí no me quiere, por eso se porta así y yo le termino dando más y más y más. No, ellos sí nos quieren, ¿sí? O sí te aman, necesitan muchas veces ese tiempo para expresarlo con tu lenguaje, porque ellos tienen su propio lenguaje, ¿sí? A veces van a rehusar tu beso. Sí, el adolescente ya es así, ya no es como el niño chiquito que usted lo abrazaba y mi amor, y él se quedaba, ay, tan linda, mi mami me dio un abrazo. El adolescente ya es como que no me bese, peor frente a mis amigos, mis amigas, qué pena, pero él sí te ama, ¿sí? Entonces tener esa conciencia de que desde el amor vamos nosotros a tratar de devolverle también a ese hijo, pero que para tener una armonía en ese hogar, lo amo, lo consiento, pero también le enseño, le corrijo. Damos gracias a ustedes por poderse conectar, felicitarles a todos los padres por el trabajo que realizan, no se rindan, no pierdan nunca ese amor, esas ganas de seguir adelante, ¿sí? Que ya me voy a rendir, que este muchacho haga lo que le dé la gana, no. Sigan ustedes esforzándose, dándola toda, enviando con amor y buscando dentro de su ser más estrategias. A veces ustedes decían, si no aprende de esta, yo voy a buscar otra, ¿sí? Y si no aprendió de esta manera, busco otra, pero siempre seguir ustedes en esa tarea de dar lo mejor para sus hijos, de enseñarlos bien, porque en un futuro pues los vamos a necesitar, ¿cierto? Nos van a dirigir, nos van a cuidar, entonces sí se necesita una buena base, ¿listo? Muchas gracias a todos, a ti, Sarita, por acompañarnos. Un abrazo para todos, que pasen una feliz noche.